Hola, bienvenidos a todos a este nuevo capítulo de mi podcast Deambulando en lo Oculto. Es una alegría total poder encontrarme acá con ustedes de nuevo. Yo soy Yami, su guía, ¿sí? En este viaje. Como ya saben, acá me encanta a mí meterme en los pasillos oscuros de la historia mística, ¿no? De como historiadora también tirar, ¿no? La diplomacia por la ventana y también un poco investigar, indagar, descorrer ese velo de lo que nadie por ahí te cuenta, ¿no? En lo oficial. Entonces hoy te traigo un episodio que es una bomba absoluta. Cuando uno empieza a estudiar tarot, astrología u ocultismo, vos te imaginás a los grandes maestros del siglo pasado como seres de luz, ¿no? Un poco como te venden iluminados, flotando en una nube de paz espiritual. Pero lamento no bajarlos de toda esa imaginería, porque nada que ver. Los tipos, básicamente, estas personas son y fueron humanas y cuando se trataba de ego eran peores que las estrellas de rock. Hoy vamos a hablar y traigo a colación un tema que es la enemistad más picante, creería yo, tóxica y delirante de la historia del esoterismo, que era el odio visceral entre Arthur Edward White, que es el creador del tarot Rider-Waite-Smith, que usás vos en tu casa, como lo hago yo, y Aleister Crowley, que es el polémico creador del tarot de Thoth, también apodado la Gran Bestia 666. Estos dos genios compartieron una orden secreta, la famosa Golden Dawn, pero se odiaban tanto que se dedicaron libros enteros para destrozarse, ¿sí? En esa época. Era como decir, ¿no? un canal de entretenimiento, pero en ese momento eran los libros. Entonces se tiraban indirectas violentas en sus manuales de tarot y hasta llegaron a pelearse literalmente a las piñas en un castillo de Londres. Entonces hoy te voy a contar la historia real basada en documentos históricos de cómo estos dos magos o estos dos intelectuales también se declararon la guerra de por vida. Así que anda poniéndote cómodo, cómoda, que hoy vamos a deambular entre los trapitos al sol de la alta magia. Como siempre digo en este canal, protegens peregrini deambulari in occultum. Así que arrancamos. Bueno, a ver, para entender por qué se chocaron estas dos personalidades, ¿no? Hay que ver quién era cada uno. Nos vamos a parar y nos vamos a situar en Londres en 1898, donde funcionaba ahí justamente la orden hermética de la Golden Dawn. Y básicamente no era un lugar donde entrara cualquiera, vos tenías que tener cierto estatus social, digamos tenías que tener plata, ¿no? Básicamente dinero, y pasar rituales súper teatrales que obviamente se les llama magia ceremonial. Y ahí adentro es donde se cruzan estos dos protagonistas. Por un lado lo tenemos a Arthur Edward White, que imagínate al típico señor inglés, ¿no? Ultra formal, estructurado, de traje, ¿no? White era un erudito que se la pasaba, ¿no? Metido en bibliotecas, y su visión de la magia era súper mística y académica. Él básicamente lo que quería era unir el esoterismo con el cristianismo y la cábala. Entonces para él la magia era algo sagrado, serio y ultra solemne. Pero tenía un problema y era increíblemente soberbio. Se creía quizá el único inteligente por ahí de todo el grupo. Eso era, ¿no?, lo que se decía y lo que se podía leer también y escuchar en esa época. Por otro lado, tenemos a Aleister Crowley, que era todo lo contrario, era como el alter ego. Tenía 23 años, era millonario, rebelde, irreverente, le encantaba la provocación y también experimentar con todo lo prohibido. Entonces entró a la orden pisando cabezas y haciendo mucho ruido. Entonces mientras White quería mantenerse en silencio, rezar, estudiar textos antiguos, Crowley quería invocar demonios, hacer rituales y escandalizar a todo lo que era la sociedad victoriana en esa época. Entonces desde el día 1, White lo vio a Crowley y habrá pensado, ¿quién es este chico loco? Y también lo vio como un peligro, ¿no?, para la orden. Y Crowley lo vio a White y habrá pensado que
había que cambiar un poco el tono, ¿no?, de esta orden hermética, porque quizá lo vería como muy aburrido, muy cerrado. Entonces era como el caldo de cultivo para una guerra perfecta que estaba a punto de iniciarse. La tensión fue subiendo de tono hasta el año 1900. Historiadores como Elik Howe documentaron que la Golden Dawn se empezó a partir al medio, ¿sí?, por los celos y las peleas de poder. White y un grupo de magos veteranos no querían que Crowley ascendiera de grado, entonces decían que su moral era un desastre. Crowley, que no se guardaba tampoco nada, se fue a París, donde estaba el jefe máximo de la orden, que era Samuel Mathers, y logró que él lo iniciara en secreto. Cuando Crowley volvió a Londres reclamando su nuevo estatus, White y los suyos le cerraron la puerta de la sede en la cara, básicamente, y le dijeron: acá no entras. ¿Qué hizo Crowley? Lo que haría cualquier mago irreverente, planeó una especie de asalto al lugar. Y esto es histórico, o sea, no es que yo estoy contando un chisme, sino que está documentado históricamente. Crowley se vistió con una kilt escocesa, se puso una máscara de raso negro, se colgó una daga ceremonial gigante en la cintura y junto a una mujer fue a tomar por la fuerza el cuartel místico de la Orden de Londres. El grupo de White llamó a la policía, hubo forcejeos, empujones, piñas, y Crowley terminó sacado a patadas por las escaleras por la policía londinense. Y a partir de ese escándalo, la orden se destruyó totalmente. White armó su propia facción y Crowley juró venganza, pero una venganza intelectual que es la que más le iba a doler a White. Bueno, acá es donde empieza el entretenimiento, ¿no? Como ya no se cruzaban en persona, empezaron a usar los libros oficiales del esoterismo para destrozar la reputación del otro. Entonces, un nivel de toxicidad, digamos, bastante alto y bastante parecido a lo que pasa o puede llegar a pasar hoy en las redes sociales. Crowley, que tenía una pluma brillantemente venenosa, escribió una obra de teatro entera llamada The Goad, que es traducido el aguijón, y una novela donde inventó un personaje llamado Art Wate. Entonces claramente era una burla a Arthur White, y en el libro Crowley describe a este personaje como un mago estúpido, pomposo, incapaz de hacer un ritual bien, y se burla textualmente de su forma de escribir, diciendo que White redactaba de manera aburrida para ocultar que en realidad no sabía nada de magia. En sus propias memorias oficiales, Crowley escribió una frase histórica sobre White que es espectacular, pero por lo dañina que es, o sea, que refleja, ¿no?, ese odio que se tenían. Y dijo algo como: White es una de esas personas que habla como si tuviera una papa en la boca y escribe como si tuviera un cadáver en el estómago. Su mente es un basurero de pedantería estéril. Y vuelvo a repetir que esto está totalmente documentado, no es un chisme. White, digamos, ¿qué hacía? Fiel a su estilo inglés pasivo-agresivo, no lo nombraba directamente a Crowley porque decía que darle entidad a un tipo degenerado era rebajarse. Pero en sus introducciones a los libros sobre Kabbalah y Tarot, White ponía cosas como: hay ciertos charlatanes modernos, almas corrompidas que buscan la oscuridad y se hacen llamar maestros, pero solo guían a los tontos hacia la locura. Todos en el ambiente de Londres sabían perfectamente que le estaban pegando a Crowley. Pero la máxima disputa, es decir, el clímax de este odio, podríamos decir, quedó grabado para siempre en cartón. Quedó grabado en los mazos de tarot que hoy en día compramos en cualquier librería esotérica. ¿Por qué? Porque en 1909 White saca su famoso mazo. Como White era ultra cristiano, modificó cartas para que encajaran también un poquito con su moral. Y el arcano del Papa lo llamó el sumo sacerdote para quitarle el peso católico, pero mantuvo un orden súper tradicional y puritano. El mazo de White también buscaba el orden, la luz y la redención, también muy basado en lo que es lo evolutivo. Años más tarde, ya de viejo, digamos, cuando han pasado los años, Crowley decide hacer su propio mazo,
que se va a llamar el Tarot de Thoth, que es diseñado por Frieda Harris. Y cuando le toca escribir el libro para explicar sus cartas, que es el libro de Thoth, Crowley aprovecha para tirarle nuevamente, ¿no?, un misil directo al mazo de White. Crowley escribe textualmente en el manual que el mazo de White es una grosera mutilación de la verdad, que está diseñado por un ignorante que no entendió las claves astronómicas de los arcanos, y que es un tarot domesticado para mentes débiles y asustadas. Incluso si miras los diseños, el mazo de Crowley es una respuesta rebelde. Donde White puso paz y simetría, Crowley metió geometría sagrada caótica, colores estallados y símbolos sexuales explícitos. La guerra entre estos dos tipos quedó congelada en el tiempo para que nosotros, cada vez que barajamos, elijamos un bando sin saberlo. Bueno, ¿qué nos deja todo esto, no? Comunidad hermosa de Deambulando en lo Oculto. Bueno, a mí me parece maravilloso ver el lado B de estas personas, estos personajes muy importantes, a veces tomados como genios, pero que básicamente también eran humanos, como cualquiera de nosotros, porque al final del día, tanto el mazo estructurado de White como el mazo caótico, libre de Crowley, son dos obras maestras absolutas. El esoterismo moderno no sería lo que es hoy sin el choque de estos dos, ¿no?, personajes gigantescos. Se necesitaban el uno al otro, pareciera ser que eran como el yin y el yang de la magia de la época. Entonces uno representaba la luz de lo que era la estructura y el otro la oscuridad, ¿no?, de la libertad total. A mí me fascina saber que detrás de estos símbolos que estudiamos, obviamente con tanto respeto como algo sagrado, había también dos personas de carne y hueso que por ahí se odiaban, que se tiraban, ¿no?, carpetazos por escrito, que se peleaban, ¿no?, por los pasillos de Londres. Entonces eso también los hace humanos y baja, ¿no?, todas estas obras también a la práctica tierra, y a entender también que su humanidad nos ayuda a entender también y a procesar un poco mejor las cartas en el día a día, creería yo. Entonces, ahora les toca a ustedes dejar su huella, por ejemplo, en los comentarios, y si quieren pueden poner de qué lado no estaban o están en esta guerra, ¿no?, mística que se dio en esa época, qué mazo les gusta más o con qué mazo trabajan más, si conocían también de este relato histórico. Así que si les gustó enterarse de este drama esotérico, ¿no?, de carne y hueso, suscríbanse al canal, ¿no?, escuchen el podcast, activen la campanita de notificación, me ayuda mucho a seguir extendiendo el podcast de Deambulando por los Caminos. Compartan el video también con alguna persona que le interese estos temas, y como digo siempre, se protege al peregrino que camina en lo oculto. Nos vemos la próxima.